Laura, pues este libro que me trae muy de buenas con los textos de tu madre que leímos en la última página de la jornada, y te quería preguntar un poco la historia de este mar de historias, cómo se fraguó. Fíjate que mi mamá me contó que estaba considerando la posibilidad de hacer una antología. Hacía mucho que no publicaba y sencillamente el tiempo no le daba. Entre los dos programas para el Canal 11, La Historia, que publicó sin fallar jamás durante 30 años en La Jornada, pero hay que pensar que antes estuvo en otros diarios, estuvo en el Uno más Uno, estuvo en el Sol de México, estuvo en El Día, ¿Todas esas historias fueron de ficción? todas, Todas. todas. No Era hay su pasión. ninguna que haya sido un relato No, no, de no. la vida real. No, bueno, ella se nutría de lo que veía, pero todas son ficción y ella lo subrayaba, son historias, es un acto literario. Entonces, después de que ella falleció, en la computadora había un pie de antología, es decir, había ya empezado a hacer un esbozo ahí de una antología y consideré que era mi deber, mi gusto, mi manera de acompañarme de ella, Claro. terminar la antología. Y en la editorial generosamente pensaron que era una bonita manera de celebrar su primer aniversario luctuoso. Usted me contaba un viejo librero, o más bien un librero de libros viejos. Las dos cosas son ciertas. Me decía, aquí en las librerías de viejo hay fantasmas. Y uno los escucha, los siente. Y es que aquí está la obra de Rulfo, por lo tanto está Rulfo presente. Claro. Y está Ibargüengoitia y está presente. De alguna manera, ¿te ayudó este trabajo con tu duelo? Es decir, a resolver, a sanar la audiencia o a mantener la presencia. Fíjate que no lo pensé así en ese momento, pero ahora que me lo preguntas, eh, a la hora de tener que releer tantas historias, porque tú te imaginas, la jornada me ayudó a recopilar todas las historias, porque era muy difícil sacarla del periódico, sacar fotocopias, y es un altero muy considerable de textos. O sea, los textos son los de la jornada, no son los que dejó No, en no, el no. archivo ni en la Estos son nada más de la jornada, y en esta antología en particular empezamos con el texto que ella escribió cuando falleció mi papá en 2014, que se llama El último viajero, y el último cuento que está aquí lo escribió días o muy poquito antes de fallecer. Entonces estos abarcan del 2014 al O sea, 2023. son 9 de los 30 años. Y además es un pedacito de esos 9 años, de esos 10 años. Podría yo hacer muchas antologías más solo de ese periodo porque son 52 cuentos. Por la cantidad de años, son muchos cuentos. Me impresionan ambos, me gustaría hablar de ellos. Hablamos del último. Ella presentía ya su ausencia. Yo supongo que sí, porque pues, el malestar ya era muy, muy grande. Había dolores y... Sí, pero ella no pensaba así, ella pensaba en hacer lo más posible, en terminar todos los que pudiera, en hacer todas las entrevistas que pudiera, en hacer todos los programas que pudiera, porque era su vida, era su fascinación. De hecho, el último día que ella se presentó en el programa conversando, ya estaba muy enferma. Nosotros, mi hermana y yo le pedimos que no lo hiciera, que no fuera, y ella dijo que ella tenía que cumplir con su público y esa fue su voluntad y nosotros la respetamos. El otro texto con el que abre nos remite, pues quizá a uno de los amores más emblemáticos de la literatura y la vida pública mexicana. Qué fuerte fue el amor entre ellos dos. Pues mira, mi mamá siempre decía que el matrimonio no era otra cosa que una gran y larga, permanente conversación. La vida cotidiana es terrible, la vida cotidiana te puede aniquilar, es complicada, es repetitiva, siempre hay problemas, nunca hay un día ideal, ¿no? Y la conversación siempre lo ha visto todo, lo llena de interés, te saca de esa cotidianidad que puede ser tan pesada. Bueno, a mí me lo parece pesada. Yo hablaba con una amiga muy querida, cuyo marido murió hace unos 6 o 7 años. Me decía algo parecido, lo decía más fuerte, decía, mira, este me hizo de esto y esto y esto, pero lo que no le perdono es que me haya arrebatado la conversación. Y a partir de que faltó esta persona, decir, esa conversación no la he vuelto a tener con nadie. Mi mamá sufrió mucho la ausencia de mi papá en ese sentido, sobre todo de la conversación, de la compañía que te da la conversación, de la cercanía, de la intimidad que te da una conversación. ¿Tienes posibilidades de leer
un texto, El fugitivo, o otro texto, La jaula, así decir, donde labras hay una historia, Sí. pero uno siempre es subjetivo, siempre tiene una conciencia propia. Digan los temas que más te provocan conversación con tu Ella me mamá. hablaba mucho de los temas. Entonces, para mí fue importante que aquí quedaran reflejados los temas que a ella más le tocaban. Entre ellos, el de la infancia. Sí hay algo de cierto en que la infancia es destino. Cómo te tratan de niño, cómo ves el mundo de niño, cómo se rompe tu mundo cuando eres niño, si te maltratan, si eres querido, en fin. La infancia le importaba muchísimo, porque estás desamparado, no tienes manera de defenderte del mundo, ¿no? Dependes de los demás. Otro tema que le importaba muchísimo es el de los viejos. Y quiero decir la palabra viejo con todas sus letras. No adulto mayor. No adulto mayor, ni quiero ser políticamente correcta, porque los viejos son viejos, los jóvenes son jóvenes, los niños son niños. Y yo creo que la sociedad maltrata mucho a los viejos, pensando que si nos va bien, llegaremos a viejos. O sea, la vejez casi es un privilegio de longevidad, ¿no? Y les quitamos el derecho a opinar, les quitamos el derecho a amar y ser amados, les quitamos el derecho a opinar. Para mi mamá eso era indignante. Incluso a la salud. Exactamente. Y entonces aquí hay cuentos, algunos dramáticos y otros de gran humor, porque lo que a lo mejor la gente no sabe es que mi mamá tenía un humor absolutamente fabuloso. Tenía un sentido del humor. Te ríes con ella todavía. Sí, claro que sí. Sí te ríes con ella. Ahora, estamos en esta casa que tanto la quiere, que tanto la quiso. Hablabas de conversaciones con Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir, que se volvió una frase que ahora usamos todos. Ya se la quitamos, ya se la expropiamos. Me gustaría hablar un poco de esa mirada, de esa manera de hacer periodismo suya, donde lograba acercarse a la gente como muy pocos periodistas saben hacerlo. También me acorté y regresando hablamos de ese regalo que nos hizo al auditorio de Canal 11 y a los colaboradores, porque creo que nos educó a todos, a todas, sobre el tipo de periodismo que vale la pena hacer. Vamos a corte, estamos con Laura Emilia Pacheco. Volvemos un momento más. Aquí estamos presentando este libro, Mar de Historias, una colección de relatos que se publicaban en el periódico La Jornada, que bien seleccionados podemos ahora adquirir en formato libro. Regresamos en un momento más. Estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro, platicando con Laura Emilia Pacheco, a propósito de esta antología de relatos de Cristina Pacheco, su madre. Laura, gracias por recibirnos. Y bueno, antes de irnos a corte, pues, quería hablar de este otro regalo que nos hizo tu madre semanalmente. Son dos programas bien distintos. Uno es un programa de entrevistas y el otro fue un programa donde ella se metió, digamos, con el cuerpo entero y el micrófono para rescatar historias que de otra manera no se habrían dado a conocer. ¿Cuál de las dos Cristinas te entusiasmaba más cuando la veías en tele? Bueno, había muchas Cristinas, pero a mí me parece que con su ausencia, por ejemplo, se han callado todas esas voces y me da mucha pena que haya un silencio en la ciudad. Yo creo que el gran acierto, no sé si llamarlo acierto, por ejemplo, de Aquí nos tocó vivir, es que ella no llegaba ni a hacerles un favor, ni a hacerse pasar por lo que no era. Ella venía y hablaba con las personas y lo que mi madre tenía era un sentido de la empatía absolutamente maravilloso. Genuino, y la gente de inmediato lo siente, cuando es genuino y cuando no es genuino. Cuando no es genuino es terrible porque es una falta de respeto. Y aunque parece un programa muy natural que lo es, no me estudiaba. Sí, fluye bien. Se preparaba muchísimo para eso y se preparaba aún más para sus entrevistas del viernes, en que entrevistaba a pintores, escritores, todo menos políticos. Y yo creo que una gran lección de sus entrevistas es, bueno, primero prepararse, porque no puedes llegar a una entrevista con un gran científico, con un gran pintor, con un gran músico, sin saber. Y la otra es escuchar lo que te está contestando, porque yo lo que veo en las entrevistas es que llevan un cuestionario. Tú me estás contestando, yo estoy viendo la pregunta, yo no escuché lo que me dijiste porque estoy viendo cómo te voy a hacer la pregunta y ya no sé ni qué dijiste, pero yo te hago la siguiente pregunta. Y eso no es una conversación. Hay un problema en nuestra cultura y es que nos tardamos en entender que una pregunta lleva signos de interrogación. Claro. Tu madre sabía poner los signos de interrogación.
Claro, porque tenía una gran curiosidad. Es terrible hacer una entrevista con alguien que no te interesa, Claro, que no sabes qué hace. ¿Cuántas veces te han llegado a entrevistar y te dicen, oiga, señor, ¿usted qué hace? ¿Cómo se llama su libro? Eso no se puede hacer. claro. Bueno, se hace, no debe hacerse. O te repiten la contratapa. Exacto. Y ella lo que le fascinaba era aprender. Entonces, si entrevistaba, no sé, al maestro Prieto, al chelista, aprendía todo sobre el cello, había leído las memorias del maestro Prieto, sabía qué obras tocaba, de qué autores. Si el jueves iba a hacer un programa algo muy lindo, a un refugio de colibrís, por ejemplo, estudiaba todo sobre los colibrís en México, Por eso decía, se volvía experta. se volvió especialista. Entonces, para ella era fascinante porque así la vida cotidiana no te alcanza. No hay repetición, no hay aburrición posible. A mí me ha tocado de pronto ir a un callejón o a un mercado, un tianguis, a entrevistar y que digan, por aquí pasó Cristina Pacheco. Sí, pues pasó por todas partes. Vino Cristina Pacheco. Sí. Y le digo, y de pronto pregunto, ¿hace cuánto? Pues yo creo unos 9 años, unos 12 años, una cosa impresionante, 7 años, 3, pero es como si hubiera dejado, como Hansel y Gretel, ¿no? Piedritas en el camino. Las dejó y dejó, quiero pensarlo, muchas puertas que están ahí para que las abra quien quiera buscarlas, quien quiera abrirlas y encontrar. Porque tienes que tener curiosidad para hacerlo. Decía hace un momento, infancia es destino. ¿Me puedes decir o contar de dónde le nació a tu madre tanto esa curiosidad que muchos otros no comparten, como la manera de resolverlo, que es la técnica periodística? ¿Es de niña? Sí, mi mamá tuvo una infancia complicada, venía de una familia de muy pocos recursos. Ella nació en Guanajuato y cuando vinieron a la Ciudad de México, su madre logró que la dejaran ir a estudiar. Y mi mamá, en cuanto vio la escuela, vio los libros y vio que eso te abría un mundo, enloqueció. Y de ahí nunca pudimos sacarlo. Los libros para ella y la educación fueron para ella importantísimos. Mi mamá es un producto neto de la educación pública. Ella estudió en San Ildefonso y luego en la UNAM. Y eso le cambió la vida, eso le hizo la vida. Vio la diferencia y lo veía en sus programas entre una infancia con educación y una infancia solo. Entre una juventud con libros y una juventud sin lecturas. Porque para ella eso es lo que la formó a ella, la hizo quien es. Y veía la diferencia que hay entre la carencia de educación y los beneficios de la educación, buena, mala, regular, mediocre, pero educación al fin. Pero la última pregunta es obligada. Televisión pública, Canal 11. Sí. ¿Qué significó en la vida, no solo de tu mamá, de tu familia, de ti, de tu hermana? Bueno, y de mi papá, pues era como el tercer hermano o el quinto miembro de la familia, porque pues ocupaba mucho de su tiempo, sí dedicó muchísimo tiempo a su trabajo, sí lo padecimos, nos hubiera gustado... ¿Hay días que compitieron con el 11? Siempre ganaba el 11. Nos hubiera gustado pues pasar más tiempo con ella, pero cuando uno tiene una vocación y una pasión tan absolutamente clara, de niña quizá no lo entiendes muy bien, pero cuando creces, entiendes que no puedes sustraerte a eso que te llama, a eso que es tu vida. Y sin eso mi mamá no hubiera sido feliz, ni hubiera sido mi mamá, ni hubiera sido Cristina Pacheco, ni hubiera sido Aquí nos tocó vivir, ni Conversando, ni Mar de Historias. Mar de Historias, gracias por este regalo que nos hizo tu madre y que ahora nos haces tú, porque sin ti no lo tendríamos ahora en las manos. Es ella, netamente. Ya viviste tú tu duelo con ella haciendo este texto, ahora nos toca vivir a nosotros. Creo que no lo he vivido ni he terminado y no sé si terminará jamás. Ni tiene sentido terminar. Sí. Gracias, Laura. Al contrario.